arranqué tocando la guitarra a los 9 años, que me enseñó uno de mis hermanos. Y desde ahí creé un vínculo con el instrumento que me acompañó siempre. Cuando tenía 15 años por ahí, me empecé a entusiasmar con el tema de la guitarra eléctrica y me largué a hacer una guitarra eléctrica sin saber nada. Y eso marcó un inicio porque ahí empecé a hacer otra y después otra y después otra. Empecé a juntar varios instrumentos rotos de casas de mis amigos, de sus abuelos, y a reparar. Empecé reparando instrumentos en el fondo de la casa de mis padres a los 14, 15 años. Eh, Qué bueno. y mi padre cuando vio que yo realmente tenía El interés. como un Como ese interés, sí. ¿no? Entonces me empezó a orientar en lo que era la acústica. Para hacer un diapasón de una guitarra y que afine bien, tiene que responder a una escala matemática. Con Entonces, razón me claro, sonaba mal de guitarra eléctrica. no Claro. sabía, claro, yo copiaba los diapasones de las otras guitarras. Y Claro. claro, vos lo copiás, pero siempre estás arrastrando errores. Y sí. Claro, cuando ¿Cuál de descubrí todas? ese asunto, cambió todo. Y ahí me entusiasmé sobremanera, ¿no? Ahí sí ya, si bien seguía siendo un hobby, pero ya había pasado un umbral, ¿no? Y se me dio por la astrofísica. Sí, ahí Claro, a parecía mí me sirvió interés. muchísimo todo eso porque pude hacer algo que mis colegas no tenían los elementos. Claro. Ellos siempre siguieron aprendiendo de otro luthier, Claro. con los conocimientos y las limitaciones que tenía un luthier de la época. Después en diseño industrial tuve la oportunidad de ver al instrumento y a los instrumentos como otra clase de objetos. Mucho de autodidacta, mucho de lectura, mucho de investigación, mucho de libros, mucho de hablar con la gente que sabe. Con Torres nació este modelo que nosotros conocemos hoy, la guitarra criolla que le llamamos nosotros. Hoy uno, si sigue planos para la construcción de una guitarra clásica, utiliza los planos de Torres. Lo cierto es que la guitarra criolla, como tal, como guitarra clásica, ha quedado en ese plano de hace 200 años. Hay cosas que por ahí están ya instauradas y la gente la hace así o la acepta así porque, bueno, es así. Yo me dedico más que nada a los instrumentos de cuerda y la investigación siempre va de la mano de nuevos materiales, de cuestiones ergonómicas que se tienen en cuenta para fabricar los distintos instrumentos y prestación. Y más que nada es el tema de la investigación y la comprensión de los instrumentos, que van mucho más allá de lo que es agarrar un plano y entrar a copiar algo que ya está hecho o detallado hasta el final. Mi inquietud fue ver sobre esos instrumentos a ver qué es lo que se podía mejorar. Una de las introducciones que hice fue la precisión, porque esos instrumentos, la guitarra criolla, como la conocemos acá en Argentina, era un instrumento muy impreciso. Todos los luthiers de esa época copiaban, como hacía yo antes, copiaban el Claro. diapasón Claro. de otros instrumentos. Y esa fue mi pegada, Claro. porque yo me había hecho todo un sistema para calcular el diapasón con el largo de cuerda que quisiera. Lo que hicimos fue ir por la ergonomía, lo que hicimos fue ir por el sujeto, ver, empezar por una postura correcta, y en base a esa postura diseñar el instrumento. Entre las características ergonómicas que les nombraba era el acceso desde el principio hasta el final del diapasón, tiene todos los puntos
de contacto con el cuerpo suavizados. Después, en cuanto al material, esta es 100% fibra de carbono, no tiene nada de madera, y la principal ventaja es que la fibra de carbono no le afecta al clima. Otra cosa es que el instrumento, al no envejecer el material, el instrumento como suena hoy debería sonar dentro de, o sea, va a sonar dentro de 20, dentro de 30 años, el instrumento tiene que seguir sonando igual. Una de nuestras premisas, al principio, cuando empezamos a diseñar el instrumento, era que el timbre siga conservándose. La idea es que vos escuches esta guitarra sin mirarla y no sepas de qué está hecha. O sea, que pienses que está hecha de madera. Al principio la onda era el volumen de la guitarra, lograr que la guitarra tuviese más volumen. Y Más yo cuerpo, decía, digamos. si un grillo que tiene una alita chiquita Ah, así, sí, y realmente. está a 50 metros y vos lo escuchás. Claro. Se tiene que poder hacer una tapa de una guitarra y que suene así de fuerte. Y ahí me metí en lo que era la acústica del instrumento. Cómo es que la guitarra reproduce el sonido de las cuerdas, lo amplifica y lo proyecta. Básicamente es como una guitarra de concierto. Sí. Común, ¿no? La forma, la disposición que tiene, ¿no? Pero tiene una cosa distinta, que la tapa no está pegada al diapasón. Generalmente la guitarra de concierto, toda esta parte de acá es rígida, y la tapa y el fondo están cerrando la estructura. Bueno, yo lo desligué a eso, para que la tapa y el fondo trabajen libres y no estén sometidas a una estructura. Entonces suena toda la superficie y la tapa también. Entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Que las cuerdas suenen todas iguales. La cosa es que la tapa responda a la energía que entrega la cuerda, que es bastante grande, y que no ponga resistencia. Que la cuerda suene su sonido. Claro. Mi intención es lograr una tapa que quite, que modifique lo mínimo. Hay una creciente cantidad de músicos que están buscando nuevas formas, nuevas interpretaciones, nuevos sonidos, nuevas maneras de expresarse. Y nosotros vamos con esa corriente, con esa ola hacia el mismo lado. Claro. No me interesa hacer instrumentos para los músicos famosos, Claro. ¿no? Me interesa hacer el instrumento que realmente responda como tiene que responder, ¿no? Yo apuesto porque esto siga creciendo, siempre hacia adelante y hacia arriba. La idea es dejar una marca, una huella, una nueva investigación. Ellos vinieron, nos encubrieron y allí encontraron dioses que danzan y nos dijeron: tiempo es dinero, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. En el paseo las flores, la historia escrita
por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores.